A ver, en algún sentido podríamos decir que la filosofía de la ingeniería existe desde que existe ingeniería, pero podríamos decir por otro lado que como disciplina es un saber que se descubre hace no más de 20 años, o un poquito más que eso, ¿no? A partir de un libro publicado hacia el año 2003 por el ingeniero del MIT, Luis Bucchiarelli, Engineering Philosophy. Y allí lo que él hace es dar los primeros pasos a la hora de explicitar cuáles son los presupuestos filosóficos que hay detrás de las decisiones muchas veces éticamente relevantes que toman los ingenieros en sus proyectos. Esta rama, digamos, de la filosofía de la tecnología, que conocemos como filosofía de la ingeniería, viene a ser una especie de punto de encuentro privilegiado para el diálogo interdisciplinario. Un diálogo interdisciplinario en el que tanto la ingeniería tiene mucho que aprender de la filosofía, pero también hay que decirlo que la filosofía tiene mucho que aprender de la ingeniería. Solamente por poner un ejemplo, pensemos, los filósofos llevamos muchos años discutiendo si acaso el tranvía del famoso dilema tiene que cruzar, tiene que ir en una dirección o en la otra, atropellar a 4 personas o a una, cuál es la mejor decisión. Bueno, el ingeniero en ese momento está pensando, bueno, ¿cómo creamos un freno de emergencia para que entonces el tranvía no atropelle a ninguno? Pensemos en los requisitos de diseño que se necesita y cómo se implementa, ¿no? La tecnología también está para eso. Digamos que la filosofía, un poco como la academia en general, ¿no? Siempre corre el riesgo, me parece que hoy día particularmente así lo corre, de caer un poco en el diálogo extremadamente erudito, a veces un poco endogámico, ¿no? Y que nos sale de la misma academia. Cuando la filosofía se encuentra con otras disciplinas, me parece que en cierto modo vuelve a retomar su espíritu inicial, o al menos el espíritu que encontramos en los diálogos de Platón. Recordemos que Platón, quien de alguna manera marca la pauta de toda la filosofía occidental, en sus diálogos él dramatiza al personaje Sócrates discutiendo usualmente con personas que no ejercen la filosofía, son matemáticos, políticos, retóricos, sofistas, esclavos y demás, ¿no? Entonces, en ese diálogo es donde Platón alcanza las máximas cumbres, digamos, de su pensamiento. Entonces, yo creo que la filosofía tiene mucho que aprender de otras disciplinas y particularmente en ese encuentro, en esa intersección, cuando dialoga con otros saberes acerca de la naturaleza de esos saberes. Sí, y con esa distinción, en cierto modo, hago eco de una discusión, digamos, que está tomando cada vez más fuerza en el ámbito de la discusión sobre ética e ingeniería. Porque hablar de ética e ingeniería no es necesariamente algo muy novedoso, es decir, digo muy novedoso, no sé, por lo menos hacia mediados del siglo XX ya encontramos discursos más o menos elaborados con respecto a eso, pero siempre con ese tono preventivo, como tú decías. Un tono preventivo es precisamente un tono que apunta a delimitar el campo de acción, en este caso de un ingeniero o una ingeniera, mediante normas, mediante códigos deontológicos, de alguna manera estableciendo que el ingeniero o la ingeniera pueden desarrollarse, pueden ejercer su profesión libremente, innovar lo que quieran, pero siempre que no transgredan esos límites, de alguna manera establecidos por la legislación, el compliance o lo que queramos, ¿no? Sin embargo, eso es pedirle poco a la ética de lo que ella puede dar de sí. La ética, por su propia naturaleza, no nos invita simplemente a no hacer ciertas cosas, sino también a sacar la mejor versión de nosotros mismos. La ética nos muestra un ideal de excelencia humana. Y entonces cuando pensamos en una ética aspiracional de la ingeniería, estamos pensando en una ética que no solamente se centra en los límites morales que debemos respetar, sino también que piense, por así decirlo, en positivo, en todos los bienes que podemos alcanzar gracias a las herramientas desarrolladas por la ingeniería. Un ejemplo de eso es ese método que hemos comentado, digamos, del Value Sensitive Design o diseño sensible a los valores, que precisamente propone una metodología para integrar
los criterios éticos en la implementación de diversos proyectos de ingeniería, poniendo a la par las consideraciones de carácter empírico y técnico que son necesarias tradicionalmente en cualquier proyecto de esa disciplina, pero junto con ello el componente conceptual o valórico que tiene que ver con el deseo de materializar valores éticos en proyectos, en artefactos y en procesos de ingeniería.